Sí, amados hermanos, estamos continuando con los estudios sobre la oración. Ya llevo en esta como la lección 11 va a ser. O sea, la oración tiene sus reglas. ¿Ok? Un ejemplo, por ejemplo, como pastores, elegimos a una persona para que guíe la oración por las peticiones. Pero, ¿qué regla se va a usar en ese a que apliquemos por la persona que hemos pedido que haga la oración por toda la congregación y las peticiones? Es muy sencillo. Esa es la regla de ponernos de acuerdo. Pero desgraciadamente en la congregación unos están orando por el gato, el perro, el carro, la casa, cuando debemos ponernos de acuerdo al cual la autoridad de la iglesia, o sea el pastor, ha elegido una persona para que guíe la oración. Entonces, la regla es ponernos de acuerdo. No estar pidiendo nada a ninguna otra persona más que la persona que fue elegida para orar por las peticiones. Y nosotros solamente estaremos diciendo, estoy de acuerdo en la oración de fe. No ponerle más, nada más. Porque ese es momento de una regla muy especial, ponernos de acuerdo. Entonces, con eso de principio, y quiero hablar sobre clases de oración. En esto voy a usar la escritura, Mateo 21-22, Marcos 11-24 y el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, verso 42. Muy importante que notemos las escrituras, porque esas son las que nos dan la autoridad. La palabra de Dios, Jesús, nuestro Salvador, o Yeshua y Mashiach, Él usó porque escrito está, porque escrito está, porque escrito está. En la tentación que tuvo, y está explicada en el Evangelio según San Mateo capítulo 4, y creo también San Lucas lo habla. Quiere decir que la palabra tiene autoridad. Uh, Muchas veces nosotros somos los que queremos poner reglas. No es como dice el pastor, no es como dice cierto maestro de la Biblia. Uh, bueno, pero de acuerdo es ponerse de acuerdo en algo. Y esto es lo que dice la palabra de Dios, Mateo 21-22. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Marcos capítulo 11, verso 24. Por tanto os digo, que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Dice, primero está creer. Yo les he preguntado a personas que han pasado al altar y están orando ahí. Y cuando se levantan le pregunto, ¿por qué oró usted? ¿Qué pidió? ¿Cuál fue su petición? Pues no sé, nomás vine a orar. No son definidos, no saben lo que están haciendo. Cada creyente tiene algo muy importante que nosotros debemos creer primero en lo que pedimos. Si no crees, si no tienes fe, pues es lógico y es viable pues que no pidamos nada, porque no estás, ¿cómo te quiero decir?
de acuerdo con la palabra de Dios, ¿verdad? Mateo 21-22, al revelarnos esto, el Espíritu Santo, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Entonces, a veces nosotros creemos, como dicen, no, yo soy como Santo Tomás, ver para creer. Y nosotros los creyentes es al revés. Tenemos que creer para ver los frutos, para ver la bendición que viene a través de tener la fe en la palabra de Dios, que es la que nos da la autoridad para manifestarse el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En San Marcos usa la misma expresión del evangelista Mateo. El verso 24 del capítulo 11 de San Marcos: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed. Fíjese, creed, tened fe, que lo recibiréis y os vendrá. Es muy importante analizar la palabra, saber, ¿verdad?, de lo que vamos a hablar. Hay predicadores que confunden a veces también las escrituras y así están enseñando. Entonces, el Señor nos ayude, amados hermanos. Estamos viviendo ya los últimos tiempos. En el año del pueblo de Israel van en el 5777. Fíjese, el calendario de Israel, o sea, actualmente la religión judía, llevan el calendario del pueblo de Israel, que es el año 5777. En otras palabras, ya estos últimos tiempos, como hemos visto lo que profetizó Daniel, de que la ciencia iba a progresar grandes pasos. Muy pronto miraremos los automóviles, ya no van a andar en la carretera o en las calles, van a andar volando, según la ciencia tan avanzada que está. Ya ves, los carros se frenan antes de llegar a un obstáculo, ellos solos, sin necesidad de que le presiones el freno. Quiere decir que la profecía de Daniel se ha cumplido y la promesa de que Cristo viene se va a cumplir también. Fíjese, vamos en el año 5777. ¿Cuándo se supone que viene el Shabbat? Para Dios, el Shabbat es el séptimo día en el cual Él descansa o descansó. ¿Cuánto nos faltan para el Shabbat de toda la creación? Si llegamos a los 6000, si va a los 5777, en 3 años más ya es 5000, ¿verdad? 80. Nos quedan 23 años para llegar al Shabbat de Yahweh. O sea, el descanso de la creación y entrar a un reino de 1000 años, donde Jesús es el Rey de Reyes. The Messiah is the King. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Alfa y la Omega. Ponga atención sobre esto. El Señor me lo reveló en una noche que estaba descansando y algo extraño me sucedió. Estaba orando por buen rato y en la oración, pues ya cabeceé, no sé si me dormí o
no sé qué pasó. Pero el Señor me empezó a dar revelación. Gracias a Dios por esa bendición. Y es por ello que yo respeto mucho a los tutores que he tenido, como el predicador Carlos Haddon Spurgeon. Es uno de mis tutores muy importantes. Aquí en Oklahoma estuvo el hermano Kenny Hagin. Él ya pasó con el Señor. También fue uno de mis tutores al principio, que me dio trabajo entender las escrituras, y ellos me ayudaron para poder entenderlas mejor. Gracias al Señor, ¿verdad? Que podemos tener personas que nos ayudan para crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y como dice en el libro, ¿verdad?, que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así que un día llegará ese día perfecto para nosotros. Y descansaremos con el Rey de Reyes por 1000 años nada más. Y después entraremos a la eternidad. Pero qué lindo celebrar las bodas del Cordero. Cuando me gradué en el colegio de la Universidad de Lee, o sea, de Cleveland, Tennessee, el Lee College era antes, ahora es universidad, Lee University. Ese fue mi tesis para pasar el estudio sobre el libro de Revelación o Apocalipsis. Hablé sobre el Cordero de Dios y que va a tener una boda, celebrando una boda con una doncella de blanco lino puro. Y esa fue mi tesis en la clase, con la cual nos graduamos y gracias a Dios podemos estar sirviendo al Señor ahora. Estoy hablando ya ha llovido mucho. Bueno, Dios les bendiga, ¿para qué hablar de eso? Hay Biblias como por ejemplo la traducción de Moffat en inglés. De Efesios 6:18 dice lo siguiente: orando con toda manera de oración. Dice, con toda manera de oración. Otra traducción, otra versión dice, orando en todas las clases de oración. Y es lo que voy a hablar hoy sobre este tema, las clases de oración que existen. Y pues valga la pena que ya principié explicando las reglas de ponernos de acuerdo, ¿verdad? Pero hay más reglas, no solamente esa es la clase de oración que deberíamos practicar diariamente en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Hoy miraremos algunas de las diferentes clases de oración en el Nuevo Testamento, ¿verdad? De la misma manera que hay diferentes numerosas clases de deportes, bajo la clasificación general de deportes también hay muchas diferentes clases de oración, que muchas veces ponemos en un montón bajo la categoría general de la oración. Necesitamos comprender, necesitamos entender esto, que así como hay ciertas reglas que gobiernan ciertos deportes, en el área de los deportes también hay ciertas reglas o principios, leyes, que son muy importantes para respetar las reglas de cada deporte. En lo espiritual, pues no hace la sección. Hay leyes espirituales, en otras palabras, que gobiernan ciertas clases de oración, aquellas que tienen que ver
con un tipo de oración, ¿verdad? No tienen que ver necesariamente con otro tipo de oración. En los deportes, las reglas que tienen que ver con el, vamos a decir, el baloncesto. A mí me gustaba en la secundaria jugar básquetbol y la natación fueron mis deportes favoritos, ¿verdad? Pero en este caso se tienen que ver, ¿verdad? En el fútbol, si uno tratare de usar las mismas reglas para ambos deportes, ¿verdad? ¿Cómo quedaría yo terriblemente avergonzado, confundido, si usara las mismas reglas que se usan, por ejemplo, en el béisbol y las reglas del básquetbol o del baloncesto, como se dice la palabra? ¿Qué sucedería? ¿Verdad? ¡Qué confusión! Fíjese, estoy jugando béisbol y cuando el beisbolista principal mete un jonrón y yo en lugar de decir jonrón, digo gol. Estoy confundiendo los términos. No tiene... me puedo explicar en esto y puedes entender que hay diferentes clases de oración. Con la que empezamos hoy explicando es sobre poniéndonos de acuerdo. Eso ya lo hablé en lecciones pasadas. Si usted lo revisa, búsquela en YouTube, ahí la va a encontrar sobre la regla de ponernos de acuerdo. Quiero decir, amado hermano, que un visitante, por ejemplo, llevamos a un visitante de Europa, o mis amigos llevaron a este visitante como anfitriones a ver un partido de béisbol en la ciudad de Nueva York. Él no sabía mucho acerca de ese juego, ya que su país no lo tenía. No podía entender las varias expresiones, ¿verdad?, usadas por el público, por las personas, que hizo muchas preguntas. Nosotros somos así, muchas veces espiritualmente hablando, de la misma forma, aunque todas son clases de oración, las mismas reglas no se utilizan. No podemos usar las reglas, ¿verdad?, de la misma clase de oración en otras. Voy a estar explicando sobre este tema un ratito, ya que el tiempo me lo permite, ¿verdad? Y no me gusta extenderme casi en estos mensajes porque a veces creemos que porque hablamos 45 minutos, una hora, hora y media, creemos que vamos a alcanzar más. Pero no es verdad, hermanos. Eso es mentira del diablo. No se deje engañar. Hay que ser concisos, precisos y ir al punto. No estar volando el avión por diferentes lugares y luego vas a aterrizar y te vuelves a levantar. Son leyes de homilética. Así lo enseña Samuel Vila, un escritor español que a veces asiste al predicador y dura años. ¿Cómo no se va a enfadar la gente? ¿Cómo no van a saber esto? Si estudias homilética vas a entender las reglas para predicar, para enseñar. Algo que tenía mi tutor Kenny Hagin, él decía, it's too much preaching, but not enough teaching. O sea, hay mucha predicación, pero muy poca enseñanza. Y la enseñanza es la que nos guía, la enseñanza es la que es como una lámpara, como una luz que nos conduce, que nos lleva.
para entender más las Escrituras. Y es muy importante que mire que es de la misma forma, ¿verdad? Aunque todas son clases de oración, las mismas reglas no se utilizan o adaptan en cada caso. Si tratas de adaptarlas, te quedarás muy confundido. O sea, cada clase o cada oración que se haga debe tener un principio fundado en la palabra de Dios. Así que por eso es que quiero hablar sobre este tema, diferentes clases de oración. La clase de oración que se usa más frecuentemente por la mayoría de los creyentes es, sin duda, oiga bien esto, la oración de petición. Siempre estamos pidiendo o queriendo que Dios haga algo a nuestro favor. Esto es bíblico, ¿verdad? Por supuesto, ya que Él nos ha dicho, pedid en oración, creyendo. Pero no siempre vamos a estar, como decimos en México, como un santo pediche. Hay que adorarlo, hay que bendecirlo, hay que reconocer virtudes en el Señor, que es lo que ha hecho por nosotros, aun siendo acebuches, aun siendo gentiles y no pertenecer al pueblo de Israel. Dios tuvo misericordia de nosotros. Y Juan, el Bautista, pudo decir, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, la oración de petición debe ser una oración de fe. Esto se trata principalmente de una situación personal. Tiene que ver con tus deseos, con tus necesidades y tus problemas. Tú eres quien oras, no alguien más orando contigo o por ti. No se trata de alguien más poniéndose de acuerdo contigo en oración. Al orar, tú crees que recibes. Primero, creer y después recibir. ¿Ok? Muy importante esto. Cuando hablamos sobre este tema, al orar, tú crees que recibes. Tienes que creer primero para recibir después. Y si lo haces, recibirás, ¿verdad? Si estás interesado, muy importante que pongas todo tu ser en la petición que estás haciendo. Nuestras necesidades y quieres suplirlas a nuestro favor, Él lo hace porque ya creímos. En el Antiguo Testamento Dios les prometió a su pueblo más que simplemente bendiciones espirituales. Él les prometió que prosperarían financieramente y materialmente. Él les dijo que Él quitaría la enfermedad de en medio de ellos y les daría larga vida. Dice Éxodo 23:26, y yo os completaré el número de tus días. Él les dijo que si guardaban sus mandamientos, comerían del bien de la tierra. Dios está tan interesado por su pueblo, o sea, por nosotros, el remanente fiel del Señor. No todo el que se dice cristiano pertenece al remanente del Señor. Cristiano, nomás como he explicado anteriormente, está como 3 veces en la Biblia, mientras que discípulo está como 264 veces. Así que piense un poquito, ¿qué es usted, cristiano o creyente o
definitivamente un discípulo del Señor. Muy importante esas áreas, saberlas dominar para no caer en errores. Él está interesado por todo lo que nos concierne. Él ha hecho provisión para nosotros. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Tercera de Juan 1:2. Jesús dijo, pues si vosotros siendo malos, ¿verdad?, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Mateo 7:11. Debemos darnos cuenta de que es la voluntad de Dios que nuestras necesidades espirituales, físicas, materiales, estén suplidas, tengan respuesta de Dios. Algunos creen que deberían concluir todas sus oraciones con las palabras, si es tu voluntad. Dicen que este fue el modo en que Jesús oró. Sin embargo, Jesús solo oró así en una ocasión, cerca de la tumba de Lázaro. Acuérdese, ¿verdad? No dijo, si es tu voluntad. Él dijo, te doy gracias porque siempre me oyes. Y luego ordenó a Lázaro que saliera de la tumba. Esta oración era para cambiar algo. Cada vez que oramos para hacer algo o para cambiar algo, ¿verdad?, no necesitamos poner la palabra si es tu voluntad en nuestra oración. Si lo hacemos, estamos usando una regla incorrecta y no obrará resultado alguno. Debemos reclamar la promesa de Dios para nuestra petición y creer que lo recibiréis. En el huerto de Getsemaní, Cristo hizo la oración de sumisión, de consagración y dedicación. Y si quieres, pero no se haga mi voluntad, ¿verdad? Él quería hacer lo que el Padre quería que él hiciese. No era una oración de petición, recuérdalo bien. No era una oración para obtener algo o para cambiar algo. Era una oración de consagración. Muy importante, por eso quiero que noten las reglas, que son muy importantes para cada uno de nosotros respetarlas. Cuando consagramos nuestras vidas al servicio de Dios para ir a cualquier lugar o hacer lo que Él quiere que hagamos, hacemos esta clase de oración. En la oración de consagración y dedicación oramos, si es tu voluntad. ¿Sí me entendió? ¿Cuándo y dónde podemos decir si es tu voluntad? Cuando se trata de cambiar cosas o de obtener algo de Dios, sin embargo, no oramos si es tu voluntad, ya que tenemos la palabra de Dios respecto, ¿verdad?, a esto. Sabemos que es su voluntad. Es su voluntad contestar nuestras peticiones. Es su voluntad que estemos de acuerdo. Es su voluntad que conozcamos, ¿verdad?, las diferentes clases de oración que existen. Entonces, ya que tenemos la palabra de Dios al respecto, sabemos que es su voluntad de que nuestras necesidades sean suplidas. Quiero mencionar este texto con el cual quiero cerrar este estudio sobre las clases de oración. Dice, orando en todo tiempo, con toda la oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos,
Efesios capítulo 6, verso 18. Muy importante, cuando leemos la palabra de Dios, encontramos respuestas afirmativas, ¿verdad?, a lo que nosotros, ojalá y te ayude esto para que veas las diferentes clases de oración. Continuaré sobre este tema en la próxima lección. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Gusto saludarles. Y yo sé que el año nuevo ha sido y va a ser de grandes bendiciones. Así que una unción fresca, mensaje fresco para los predicadores, estudios frescos para los maestros de Biblia. Siempre el Señor suple, porque este año viene repleto de muchas bendiciones, así como la promesa de Elías a Eliseo, con una doble porción de bendiciones. Dios les bendiga, amados. Hasta en otra ocasión.